Los viernes a las 11 de la noche en la zona conocida como el Bosque Desecado, mientras el tren atraviesa la imperceptible bruma que permanece estancada en la vía férrea, los 11 pasajeros sienten un pequeño escalofrío sin saber que las ramas con espinas entrelazadas que forman las uñas de sus dedos roban una gota de sangre de cada uno, despertando su secreto más oscuro mientras escuchan un susurro. Tu secreto más oscuro, tu legado. Siglo XVIII. Cada 11 años, en la noche de la tormenta de los 11 relámpagos, denominada la Noche del Aquelarre Espectral, los 11 jóvenes brujos neófitos, uno por uno, deleitan con conjuros, hechizos y pociones únicas a los 7 brujos arcaicos ante la presencia de la comunidad de brujos, para que al terminar el espectáculo les sea otorgado su nombre mostrado por la esfera de cristal que los elige brotando de la humedecida tierra, posicionándose frente a cada uno de ellos. Cuando es tocada por el relámpago, enseguida, cada uno de los brujos neófitos toma la esfera de cristal que lo eligió, gritando su nombre para fusionarse completamente a ella y nadie más pueda visualizar su interior. Esa noche, la noche de la profecía, la última noche de la tormenta de los 11 relámpagos de ese siglo, los ojos de los jóvenes brujos neófitos habían dilatado sus pupilas. Cada uno se había fusionado con su esfera y ahora su visión era completamente avanzada. Podían detectar, si así lo deseaban, cualquier presencia a cualquier distancia sin importar su ubicación. Sin embargo, la esfera de cristal del joven brujo neófito número 11 no aparecía. Los 7 brujos arcaicos estaban intrigados. Eran los únicos que podían observar lo que en la zona de la aquelarre espectral sucedía bajo tierra. No entendían por qué la confusión de las esferas de cristal para elegirlo, si bajo el joven mago se concentraban, pero ninguna absorbía la porción de su esencia para la fusión. De pronto, una esfera mayor que la de cualquier brujo desde el inicio de la celebración de la aquelarre espectral salió disparada de la humedecida tierra, elevándose 11 metros por encima de todos los asistentes. El relámpago la tocó. En ese instante, al ver que la esfera de cristal resguardaba bruma negra y no la morada habitual entre todos los brujos, de inmediato, los 7 brujos arcaicos supieron que era el mal augurio. Lanzaron un hechizo paralizante a todos los asistentes a la aquelarre espectral y a la esfera de cristal de la bruma negra que se resistía, intentando llegar a las manos del elegido. Al ver los ojos del joven brujo neófito número 11, estos eran completamente negros. En ese momento, detectaron que era lo que provocaba que la esfera de cristal se resistiera. Él trataba de atraerla a sus manos. No permitirían que eso sucediera. Ellos prometieron proteger a la aquelarre, a sus convertidos, a través de los siglos. Decidieron utilizar el conjuro arcaico 1-11-1. Sellaron las habilidades de cada uno de los brujos en las esferas de cristal que les pertenecía, que poco a poco iban enterrándose en la humedecida tierra, mientras los recuerdos del mundo de los brujos era suprimida de su memoria, volviéndolos mortales. Si los 7 brujos arcaicos no estaban aquí, no permitirían que nadie más ocupara su lugar. La esfera de cristal con bruma negra cayó en las manos del joven brujo neófito número 11. En ese instante, los 7 brujos arcaicos, utilizando su poder y el de la bruma de las esferas bajo tierra, lo encerraron en la esfera de cristal de bruma negra, enterrándola 11 metros bajo tierra. Al colocar el sello, fueron lanzados a diferentes puntos, donde fueron absorbidos en posición vertical 7 metros bajo tierra, rodeándola, siendo los guardianes, debilitándola. Y aunque tardarían siglos en hacerlo, renacerían más poderosos. A partir de ese instante, a partir de esa noche, la periferia de la zona del bosque donde se celebraba la noche de la aquelarre espectral luce cubierta en neblina y desecada. Siglo XIX.
Una vía férrea fue colocada por el centro del heptágono del nombrado bosque de secado. Mientras el tren pasa por esa zona, los pasajeros sienten escalofríos, por lo que la densa neblina que la rodea no les permite ver. Siglo XX. A mediados de siglo, la vía férrea dejó de utilizarse, fue abandonada. A finales de siglo, la vía férrea fue recortada, solo quedó la parte que recorre el bosque de secado cubierta de maleza. Siglo XXI. Los viernes a las 11 de la noche, en la zona conocida como el bosque de secado, mientras el tren atraviesa la imperceptible bruma que permanece estancada en la vía férrea, los 11 pasajeros sienten un pequeño escalofrío sin saber que las ramas con espinas entrelazadas que forman las uñas de sus dedos roban una gota de sangre de cada uno, despertando su secreto más oscuro mientras escuchan un susurro. Tu secreto más oscuro, legado. Desde el inicio del siglo a la fecha, los viernes en la noche, 11 pasajeros elegidos, no al azar, son atraídos al bosque de secado. El tren aparece ante sus ojos. Intrigados lo abordan. Saben que deben hacerlo. Al cruzar a las 11 de la noche el centro del heptágono, se escucha el silbato del tren mientras observan sus ojos, sintiendo un pequeño escalofrío. Al terminar el recorrido, observan cómo el tren desaparece, mientras desconcertados y desorientados, ellos, los pasajeros, se desvanecen en el lugar. Varias personas aledañas a los límites del bosque, o que por casualidad van caminando, han escuchado el silbido y visto el humo del tren. Atraídos, se adentran curiosos. Al llegar a la zona del bosque de secado, mueven su cabeza en señal de negación al darse cuenta que no hay vías férreas útiles en el lugar. Y al salir del bosque, olvidan de inmediato lo sucedido. En el siglo XVIII, esa noche, la noche de la profecía, la última noche de la tormenta de los 11 relámpagos de ese siglo, cuando el joven brujo neófito número 11 miraba la esfera con sus ojos negros, fue porque él no era uno de los 11 convertidos que eligieron los 7 brujos arcaicos. Él no necesitó ser convertido. Su poder era nato, al igual que el de ellos, el de los 7 brujos arcaicos. Pero el de él era superior. Él era el equilibrio. Todas las esferas vacías que permanecían bajo la humedecida tierra percibieron su alcance y lo eligieron a él. Se fusionaron formando una esfera más grande para protegerlo. En el siglo XVII, los 7 brujos arcaicos traicionaron y delataron a sus iguales por el miedo que les provocaba terminar envueltos en llamas por la ignorancia de la época al mostrar sus poderes. A finales de siglo, cuando solo quedaron ellos, por su lealtad, fueron elegidos para retirar los restos de la hoguera que había sido utilizada por años cuando creyeron que el mal había sido erradicado. Los 7 brujos arcaicos observaban fijamente un pedazo de madera quemada mientras aparecían algunas palabras. Temerosos de que fueran descubiertos, la tomaron y huyeron del lugar para crear su propia aldea, su propia comunidad de brujos. Y como eran los únicos existentes, convertirían a sus fieles seguidores tomando con una astilla de la madera una gota de su sangre. Y al convertirlos, al mismo tiempo prepararían el conjuro arcaico 1-11-1. El mal no eran sus iguales traicionados y delatados. El mal no había sido erradicado. El mal realmente se centraba en ellos 7, en los 7 brujos arcaicos que prometieron proteger al aquelarre, a sus convertidos, a través de los siglos. En realidad, los poderes que en su momento les otorgaron eran parte del conjuro arcaico 1-11-1. Necesitaban que varios hicieran crecer su poder para cuando llegara el momento y fuera revelada la identidad del mal augurio de ese ser, utilizarla despojándolos, dejándolos a su suerte, arrebatándoles su eternidad. Desde el momento que la profecía apareció en el pedazo de madera, fue su prioridad, su única prioridad.
Cuando en la noche de la tormenta de los 11 relámpagos, las esferas se fusionen desde el interior de la humedecida tierra, el mal augurio 7 veces será mostrado, será señalado ante los convertidos. La bruma negra se elevará ante todos, definiendo el destino del aquelarre espectral. Los ojos se ocultarán, el espectro susurrará. Después de su juicio, el ciclo se reiniciará. En el siglo XVIII, los 7 brujos arcaicos, al pensar esa noche de la tormenta de los 11 relámpagos, que el mal augurio era el joven brujo neófito número 11, de inmediato, realmente entendieron la profecía. Lanzaron el hechizo paralizante a los asistentes al aquelarre espectral por desesperación. Necesitaban actuar rápidamente, necesitaban su poder. Tenían un conjuro para debilitarlo, pero ahora no tenían tiempo de crear otro conjuro y menos uno tan complicado como para destruirlo. La profecía realmente alertaba a los 7 de ellos mismos. Serían absorbidos por su poder y mostraría cómo los convertidos fueron utilizados. El elegido los señalaría a ellos, al mal augurio, 7 veces. Y los ojos no serían los de él. Los ojos que se ocultarían serían los de ellos. Mientras él, el joven brujo neófito número 11, el brujo espectro, susurrara: tu secreto más oscuro, tu legado. Entendieron que la profecía les había advertido lo que harían y en qué consistiría el conjuro arcaico 1-11-1. Pero ellos lo habían creado y bajo tierra pensarían cómo modificarlo. Los brujos, todos ellos siempre fueron inteligentes, incluso inocentes. Demostraron su poder, sus habilidades, y solo por creerlos diferentes, las personas prefirieron temerles, a entenderlos, a aceptarlos, a creer que no habitaba el mal en su interior. Muchos fueron condenados, específicamente traicionados y delatados por los 7 brujos arcaicos. Esa noche, la noche de la profecía, la última noche de la tormenta de los 11 relámpagos del siglo XVIII, los 7 brujos arcaicos no encerraron al joven brujo neófito número 11. Él permitió que la esfera lo absorbiera. Él quería saber su nombre, gritar su nombre, y lo hizo dentro de la esfera, ante los oídos sordos de los 7 brujos arcaicos, el brujo espectro. Durante los siguientes 2 siglos, el brujo espectro, bajo tierra, selló los poderes de los 7 brujos arcaicos, debilitándolos, manteniéndolos en un sueño profundo donde les mostraba todo lo contrario, que ellos lo debilitaban a él. A través de sus mentes, adquirió conocimiento, conoció la profecía y la información de los pergaminos ocultos, donde si conviertes a alguien en brujo, su poder no puede ser eliminado, solo sellado, y una parte de esa esencia permanece en su ser. Los brujos de la comunidad que conoció ya no regresarían, pero a través de sus descendientes, cada vez el poder que mantenía su cuerpo, aunque mínimo, se heredaba de generación a generación, haciéndose más fuerte, esperando ser despertado. En el primer segundo del siglo XXI, el brujo espectro abrió los ojos y a partir del primer viernes atrae al bosque desecado 11 pasajeros de las diferentes líneas de descendencia para abordar el tren. Esos pasajeros son 11 almas desprendidas y al estar conscientes permiten que a través de ellas, al cruzar a las 11 de la noche el centro del heptágono, cuando se escucha el silbato del tren, con las ramas de las espinas entrelazadas que forman las uñas de sus dedos, pueda tomar la gota de sangre de cada uno. Al terminar el recorrido, observan cómo el tren desaparece mientras desconcertados y desorientados se desvanecen en el lugar, regresando a sus cuerpos, teniendo presente la revelación del oscuro secreto heredado de sus antepasados y la mirada del brujo espectro. Faltan unos viernes, solo unos viernes más para esa noche, para que la noche del último viernes de octubre, el brujo espectro del bosque desecado se alce y ordene a los brujos descendientes asistan al aquelarre, para que el poder sellado de sus antepasados sea recuperado por ellos, para que el mal augurio, los 7 brujos arcaicos, sean señalados por él y juzgados por el aquelarre,
para que la profecía sea cumplida y las noches de la tormenta de los 11 relámpagos de la aquelarre espectral continúen su ciclo.